Buenos días, nos encontramos con mi compañero Carlos Pantoja, yo soy Daniel Gutiérrez, somos periodistas del grupo Los Convergentes y el día de hoy tenemos una entrevista con el doctor César Augusto Rocha por su investigación del campo de la comunicación participativa en América Latina. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Bueno, doctor César, le quería preguntar en primera instancia qué fue lo que lo motivó a realizar esta investigación sobre la comunicación en América Latina. Tanto mi persona como muchos otros investigadores trabajamos mucho en procesos de comunicación participativa para el cambio social en nuestros países. Somos profesores de este tipo de materias en pregrado, en posgrado, y no había un estudio sobre el campo de la comunicación participativa. O sea, había mucha práctica y no había mucho estudio sobre cómo se enseña y qué se investiga, cómo se investiga en este campo, que es muy práctico, pero que es algo que es propio latinoamericano. Entonces yo quería como entender un poco qué diferencias hay en los países, en la manera como se investiga o los temas, y qué diferencias también y cercanías había en los países latinoamericanos sobre cómo se enseña en esta comunicación, qué tipo de cosas se enseñan, cómo se hace eso. Entonces para eso pues desarrollé toda una investigación. Bueno, yo le quería preguntar sobre esa investigación, o pues sobre todo sobre el campo de la comunicación participativa. Es un campo en el que todo el mundo puede comunicar. Entonces yo me preguntaba si es posible que se dé un escenario en el que haya demasiada gente que quiera comunicar y muy poca gente que quiera escuchar. Si eso es posible y si es posible, ¿cómo se puede prevenir esto? Buena pregunta. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos tal vez es que existe mucha información en esta sociedad actual, la sociedad de la información, pero yo no sé, yo siento que hay como no mucha comunicación. Y uno de los elementos de la comunicación, no tanto de la información, es escuchar. ¿Sí? Aprendemos más de hecho en las facultades de comunicación y periodismo aprendemos más a expresarnos, a construir contenidos, pero no tanto a escuchar al otro, ¿cierto? O sea, o sea, comunicarse parece ser tener habilidades, destrezas para relacionarse con otros o para presentar contenidos a otros, no para interactuar y construir con otros. Y para eso se necesita mucho escuchar. Entonces hay uno de los saberes fundamentales, creo yo, de esta comunicación, que es saber escuchar. Y creo que no hemos aprendido del todo, pero yo diría que más en las facultades que en otros espacios, ¿sabes? O sea, me parece que hay muchas personas, muchos grupos que saben bastante escuchar y que tendríamos más bien que aprender mucho de ellos, sobre todo de las comunidades indígenas, que tienen como claro que para comunicarse hay que escuchar primero. Doctor César, hablando que su merced nos está diciendo sobre las características que definen a las personas en un campo de comunicación, en el primer capítulo de su investigación habla sobre que estamos en un conjunto social que categoriza a las personas como dominantes y dominados. Entonces le quiero preguntar cuáles son las características para diferenciar de un dominante a un dominado. Bueno, yo creo que hablo de que hay una comunicación dominante que está dirigida a unas personas que pueden ser consideradas como dominadas. Una comunicación dominante es una comunicación que intenta persuadir al otro, a los otros, a los oyentes, a los televidentes, a los internautas, ¿cierto? A los lectores, intenta persuadirlos de aquello que quieren dar a conocer. O sea, y además utilizan una cantidad de estrategias para que todos, digamos, tengamos una misma opinión acerca de un hecho, una realidad, una situación, ¿cierto? Entonces tenemos muchas comunicaciones dominantes. Y así como existen dominantes, pues hay también dominados. Y los dominados pues son aquellos que, digamos, a veces porque así lo quieren, terminan actuando según lo que se establece comunicacionalmente, o sea, terminan comunicándose tal como se quiere que ocurra, o porque así no lo quieran, terminan haciéndolo porque hay una cantidad de estrategias para que las personas terminen haciendo lo que hacen, terminen diciendo lo que dicen, terminen pensando lo que piensan, terminan involucrando en esa estrategia, o sea, caen en la trampa y terminan entonces, digamos, generando una especie de uniformidad comunicacional. Pero yo lo que digo también es que creo que hay otras maneras de hacer comunicación, no solo esa donde hay dominantes dominados, ¿sí? Y es una en donde no hay tanto uno y otro, sino interlocutores. O sea, actores sociales que interlocutan entre interlocutores cuando uno considera al otro tan locutor como uno mismo, ¿sí? Y se hace un proceso de diálogo y de relación entre uno y otro. O sea, la interlocución implica que todos participamos en un proceso de comunicación y no solamente uno. Unos que tienen unas capacidades, etcétera, que serían los dominantes. Y ya los dominados ya no serían dominados si participan en un proceso comunicativo.
Entonces, de alguna manera, esta comunicación intenta que ya no exista más esa dualidad dominante-dominado, sino más interlocutores o sujetos con capacidad de comunicación. Realmente yo creo que todos somos actores comunicacionales, o sea, todos estamos en capacidad de comunicarnos, tanto los que estudian comunicación como los que no estudian comunicación. Lo que pasa es que algunos han sido ignorados y algunos grupos humanos han sido ignorados y su voz no ha sido reconocida. Eso es otra cosa, no es que no tengan capacidad comunicativa, ¿cierto? Sino que no han sido reconocidas esa capacidad. Entonces yo creo que más bien deberíamos empezar a comunicarnos con otros que tienen muchas cosas que decir y construir con nosotros, con esos otros, unas realidades diferentes, unos cambios significativos, sobre todo para que la vida de todos sea mejor que la que tenemos. Doctor, cuando usted habla de una comunicación dominante, tengo entendido que se está refiriendo a una comunicación vertical. Yo le quiero preguntar si dentro del campo de la comunicación participativa, esta comunicación vertical en algún contexto podría llegar a mantener cierta relevancia. Yo creo que no. No creo que la comunicación vertical tenga relevancia. Creo que cada vez tenemos que tener más relaciones y comunicaciones más horizontales. La verticalidad ha generado muchos problemas en la vida y sigue generando problemas, ¿cierto? Hay mandatarios en este mundo que tenemos que son verticales en su comunicación, que lo que hacen es ordenarle a otros lo que tienen que hacer. Las familias, eso estamos hablando a nivel general, pero también en las familias creo que apenas hace un tiempo empezamos a comunicarnos, porque creo que no había eso horizontalmente. Lo que había era que una persona, que normalmente era un hombre, comunicaba a los demás, les decía a los demás qué tenían que hacer, ¿cierto? Afortunadamente el patriarcado se está rompiendo, ¿no? El patriarcado comunicacional también ha habido y sigue existiendo. Pero creo que ya, afortunadamente, ya creo que podemos comunicarnos con otros de manera horizontal, en donde, como decía antes, todos podamos ser parte de ese proceso comunicativo. Entonces, claro, alguien diría, no, pero ¿cómo es posible? ¿Un papá con su hijo, una mamá con su hijo se puede comunicar? Claro que sí, sí se pueden comunicar. O sea, el reto hoy es comunicarse con los distintos, no comunicarse entre iguales. Comunicarse con los distintos significa interlocutar con ellos. Y en este caso, un papá o una mamá y sus hijos son distintos. ¿Sí? Están en generaciones distintas, hacen parte de culturas distintas. No son la misma cultura. Igual si yo me comunico con otro grupo étnico, si me comunico con quien está involucrado en determinado movimiento social o acción colectiva, está involucrado en una cultura diferente. Hay que aprender a comunicarse con esos distintos, ¿sí? Distintos a uno. Y eso es complejo, es muy complejo, pero es necesario, porque si no entonces impera la comunicación vertical. Y es que yo le digo al otro qué es lo que quiero que ese otro haga, ¿cierto? Sean ustedes estudiantes, sean hijos, si uno llega a tener algún cargo, alguna cosa en la institución donde está, entonces con esas personas, entonces únicamente les digo que tienen que hacer, creo que no. Creo que hay que aprender a comunicarse, a interlocutar, a escuchar, como ustedes decían ahora, a aprender del otro, ¿cierto? A relacionarse de manera equitativa con los demás. Eso no quiere decir que no hayan conflictos, claro que sí. Hay conflictos, siempre existirán, pero es mejor conflictos en la diferencia que conflictos en la aparente no diferencia. Es muy interesante lo que nos cuenta, cómo es posible, y también se me queda en la cabeza el hecho de que todavía se sigue viendo una comunicación vertical, y teniendo en cuenta pues esa pregunta y su investigación, ¿en qué países, por ejemplo, usted puede decir aquí se sigue viendo un poco más la comunicación vertical frente a otras naciones? No, yo creo que en todos los países latinoamericanos hay mucha comunicación vertical, hegemónica, pero a su vez en todos los países latinoamericanos que conozco y en los cuales hice ese trabajo, digamos, de investigación, en todos hay procesos comunicativos comunitarios para el cambio social, populares, muy significativos, en todos los países hay. Algunos tienen muchos más, tienen, por ejemplo, los países del norte de Sudamérica, estoy hablando de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Son países donde hay muchísimos procesos comunitarios, populares, alternativos, ¿cierto? También en algunos países centroamericanos, en varios, Guatemala, El Salvador, México. Y uno diría, bueno, no tanto en el sur, sí, en el sur también, especialmente en Brasil. Y creo que eso es lo que hace que, en Brasil, algo en Argentina, eso es lo que hace que entonces esta comunicación termine convirtiéndose
en espacios de formación, o sea, en las carreras de comunicación social y periodismo de esos países, de todos, casi todos los países latinoamericanos, y de que haya tanta investigación, hay muchísima investigación, especialmente de relato, como ustedes también conocen, de sistematización de experiencias o de, digamos, investigación sobre casos específicos, ¿cierto? Hay mucho trabajo de identificar casos de comunicación más horizontal, popular. Hay muchos trabajos de esos, de casos muy concretos. Hay algunos otros dedicados más a la parte conceptual, pero son pocos, sí los hay. Y hay otros, digamos, más que superan el caso, pero ya son menos. O sea, que son más, digamos, regionales, son de largo alcance, ¿sí? Pero en todos los países hay tanto uno como el otro, o sea, tanto procesos hegemónicos de comunicación como procesos participativos, alternativos y populares comunicativos. Ya para finalizar, a mí me gustaría que su merced dijera, sobre todo de pronto para la audiencia que no conozca acerca de su investigación o acerca del campo de la comunicación participativa, si nos pudiera decir la importancia que usted encuentra en este campo y digamos las maneras en las que todos podemos llegar a aplicarlas, porque es algo que realmente en lo que todos podemos y debemos participar. Esta investigación, que por fortuna pudo publicarse acá por un minuto, pues lo que deja ver es que hay un campo, yo diría, naciente dentro del gran campo de los estudios de comunicación latinoamericanos, que han estado en general más centrados en los medios, en las tecnologías hoy en día, en lo mediático, digamos, y en lo tecnológico. Hay un campo emergente, que es el campo de la comunicación participativa, que tratamos desde acá, desde un minuto, también potenciar en la carrera, con varios cursos, como el de comunicación y cambio social, como las 2 maestrías que tenemos, como una especialización que también tenemos acá. Pero así como lo hacemos acá, lo que hemos visto en esta investigación es que hay muchas experiencias digamos, de formación y de investigación en todo el continente, que es muy significativo y que cada uno tiene sus propias diferencias, sus acentos especiales, sus apuestas particulares, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina hay un tema muy importante que tiene que ver con la democracia, o sea, es una comunicación que intenta ser más democrática, y eso tiene que ver con su pasado reciente, de que fue un país que tuvo una dictadura que hizo mucho daño, como Bolivia, que tiene toda una tradición, digamos, también interesante, poco conocida, de trabajos de comunicación popular, como Perú, que también lo tiene, y un trabajo muy importante con mujeres, y bueno, y así todos los países tienen como ciertos acentos que hacen que, digamos, la formación vaya por ahí, es decir, el contexto es el que determina qué tipo de comunicación es la que nosotros queremos, ¿cierto? O sea, eso nos ayuda mucho, es como Colombia, la mayoría de los trabajos de acá tienen que ver con el proceso de paz, tienen que ver con la violencia, cómo superar la violencia, cómo convivir mejor. O sea, es obvio, porque este es el país en el que vivimos. Y entonces ese es el tema que más nos interesa a todos. Claro. Pero en otras partes no es así, ¿cierto? Hay unos que tienen más influencia, por ejemplo, indígena. Creo que México lo tiene, Guatemala también, Ecuador también. O sea, que digamos, la formación que tiene la investigación va muy centrada, digamos, en todo eso que es comunicación y buen vivir. Hay mucho más de eso que de lo otro, y es normal, y además es perfectamente lógico por el contexto que ellos tienen. Muchísimas gracias, bueno, doctor César. Por nada, muchas doctor, gracias. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por responder nuestras preguntas y permitirnos conocer más acerca de este campo. No, gracias a ustedes.